Un cordial saludo para ustedes. Bienvenidos nuevamente. En esta breve charla voy a hablar sobre lo que se denominan diseños factoriales. En un diseño factorial se tiene en cuenta cuando nosotros utilizamos varios factores, ¿sí? Hemos considerado varios factores en los cuales pueden incidir sobre una determinada variable respuesta. Los factores, como siempre, los seguiremos bautizando o llamando con las letras A mayúscula, B mayúscula y así sucesivamente. En este caso, en esta ecuación matemática, les presento que la variable de respuesta está en función de 4 factores más ciertos, digamos, elementos o ciertos variables que podrían incidir sobre también la respuesta, pero que no las estamos considerando y naturalmente, como hemos dicho varias veces, poco afecta nuestra variable respuesta. Como siempre, bautizaremos nosotros nuestros niveles o los valores que toma nuestra variable A, B, C y D, pues con etiquetas como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a crear tratamientos que nos permitan aplicarlos a ciertas unidades experimentales. Y estas unidades experimentales, recuerde que puede ser un sujeto, puede ser un objeto. El hecho de tener un plan de cómo vamos a llamar la prueba, ¿sí? Todos los pasos que debemos seguir, que vimos en la primera sesión, aquí se repiten de manera que idéntica. Es natural pensar de que por qué en este momento pasamos a varios factores. Bueno, en general sabemos que hay muchas situaciones donde no hay una sola causa que está originando el problema que estamos observando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nosotros a dar digamos, una breve discusión sobre el modelo matemático, el modelo estadístico que subyace para poder analizar un conjunto de datos. O sea, la clase es fundamentalmente teórica. Acá le estoy presentando simplemente, digamos, una manera de visualizar digamos, la data asociada a cada tratamiento. O sea, tengo el nivel 1 asociado al factor A, el nivel 1 asociado al factor B, y tenemos una serie de observaciones. Lo mismo pasa con la siguiente celda, en los cuales nos representa otra vez que el factor A está en el nivel 1 y el factor B está en el nivel 2. Observen ustedes que tenemos en este caso tres índices. El primer índice está asociado para el nivel del factor A, el segundo para el nivel del factor B y el tercer índice es el individuo a la cual la respuesta al individuo a una determinada unidad experimental en esa primera réplica. O sea, recuerde que tenemos una réplica asociada a cada uno de los tratamientos. Luego continuaríamos realizando la segunda réplica y en total tendríamos n réplicas. Notaciones, las mismas que hemos utilizado anteriormente. Vamos a llamar la gran media como el promedio de todas las medias asociadas a los tratamientos. O sea, un promedio de todas las medias asociadas a cada tratamiento, o sea, el tratamiento IJ. Mu sub i punto, o con trazo o sin trazo, no hay problema, pues va a ser la media asociada al factor A, o sea, la media de la respuesta asociada al factor A en el nivel I. Y lo mismo tendríamos acá la media de la respuesta asociada al nivel J del factor B. La discrepancia entre mu sub i y mu se denomina el efecto del factor A en el nivel I. La media mu.j menos la media global pues nos va a indicar el efecto del factor B sobre la variable respuesta en el nivel J. Esto es importante porque lo que estamos intentando mirar es qué tanta variabilidad hay de un
digamos, de la variable respuesta en el factor A y en el factor ¿qué? B. También vamos a definir lo que llamamos nosotros la interacción. La interacción la vamos a definir en este momento como qué tanto se parece el efecto que tiene el efecto, ¿de acuerdo?, del tratamiento IJ, qué tanto se parece el efecto del tratamiento IJ a los efectos que tiene, a la suma de los efectos de cada uno de los factores. O sea, voy a comparar esta expresión con esta expresión. La diferencia entre esas dos expresiones lo voy a bautizar como tau, beta y j, y representará, es importante para nosotros, representará la interacción que puede haber entre el factor A y el factor B. O sea, ¿qué tanto podría discrepar la respuesta de un tratamiento, ¿de acuerdo?, de un tratamiento con respecto a que si yo no tuviera, a que si cada uno fuera de manera que separado, o sea, si no hubiera, si la respuesta no apareciera mejor o peor en algunos, para algunos niveles del factor A, manteniendo el factor B en algún nivel. O sea, vamos cambiándolo y mirando a ver qué tanto discrepa estas diferencias. Poco a poco lo iremos discutiendo y lo veremos en nuestros ejemplitos. Entonces tenemos el efecto principal y tenemos las interacciones. El efecto principal tiene que ver con el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel de un factor de interés primario. O sea, ya lo vimos, se representa con la letra tau sub i y se representa con la letra bj para indicarnos, ¿de acuerdo?, cuánta variabilidad existe en la variable respuesta de un nivel a otro nivel en cada uno de los factores. Y la interacción tiene que ver cuando la diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma para todos los niveles de los otros factores, o en este caso del otro factor, cuando estamos considerando solamente uno. Cuando una interacción es grande, los efectos principales tienen escaso significado, ya que la interacción puede enmascarar la significación de los efectos principales. Miraremos esto en nuestras pruebas de hipótesis. Por esta razón, nosotros vamos a mirar que la variable respuesta la vamos a descomponer en ciertos términos que por ahora van a ser fijos. Una constante μ, que es la media global, más el efecto que tiene el factor A en el nivel I, más el efecto que tiene el factor B en el nivel J, más la interacción que existe entre el factor A y el factor B, en cada uno de los diferentes niveles. Y esto, digamos que es la parte determinística, no logramos nosotros, ¿sí?, responder o digamos, ese valor no es idéntico a lo que estamos nosotros observando y se debe por muchas razones, múltiples razones. Y todas esas cosas que nosotros consideramos que están ahí presentes, agazapadas, pero que no las vemos, lo bautizamos con la letra Excel. Este es nuestro modelo estadístico, nuestro modelo matemático. Entonces, como les decía anteriormente, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues lo que nosotros queremos averiguar, ¿sí?, es que cuando tenemos, de acuerdo, conceptualmente, un conjunto de poblaciones asociadas a las respuestas de los tratamientos, o sea, si tuviéramos nosotros un factor con 3 niveles y el otro factor B con 4 niveles, en total tendríamos 12 tratamientos y por esa razón tendríamos 12 poblaciones. ¿Sí? Todas estas poblaciones en general podrían ser, digamos, tener todas igual media, o sea, la media de esta primera población igual a la media de esta segunda población y así sucesivamente hasta la media de nuestra última población, que sería 3, 4. Recuerde que decíamos que el factor A tenía
3 niveles y el factor B tendría 4 niveles. Entonces, en total tendríamos 12 poblaciones. Entonces, nosotros podríamos decir, oiga, ¿será que todas esas medias son iguales? También podríamos decir nosotros, la media, o sea, tenemos una población asociada, ¿de acuerdo?, al factor A en los diferentes niveles. Entonces tendríamos acá mu1 puntico, recuerden ustedes que lo llamé así, y nuestra última población que sería mu3 puntico. ¿Por qué 3? Porque hay 3 niveles. Tendríamos otras poblaciones también asociadas a el factor B, que sería mu punto, ¿de acuerdo?, mu punto 1 hasta mu punto 4. También nosotros podríamos pensar si hay o no discrepancia entre las medias de estas poblaciones. Nosotros vamos a ver cómo, de qué manera, a través de nuestra teoría que ya hemos visto anteriormente, podríamos verificar las hipótesis que acabo de expresarle. En términos generales, lo que acabo de decir con respecto a las medias poblacionales del factor, de los niveles del factor A, la puedo expresar a través de digamos, de sus efectos, ¿sí? Entonces, que el efecto, si todas las medias son iguales, pues quiere decir que todos los efectos van a ser iguales y van a valer, ¿qué?, igual a 0. O bien, si en el caso en que yo rechazara esta hipótesis, pues debería aceptar una hipótesis contraria o opuesta, y que en este caso estoy diciendo que la voy a contrastar contra la hipótesis de que al menos una de estas tau sub i son diferentes de 0. Aquí aparecen nuestras nuestra otra hipótesis, y observen acá que no estoy, ojo, que no estoy directamente demostrando que las medias de estas poblaciones todas son iguales, ¿de acuerdo? Sino voy a demostrar que la interacción entre A y B, o que no existe ningún tipo de interacción entre A y B, lo cual me indica que todos estos términos valdrían 0 para cualquier i, para cualquier j, y si yo no logro demostrar esta hipótesis, tendría que concluir de que al menos una de ellas va a ser diferente de 0. Para eso, recuerden ustedes que necesitamos basarnos en toda una teoría que la iremos a discutir en nuestra clase presencial, y acá simplemente le adelanto pues algunas notaciones que ya para ustedes son bastante claras, y voy a simplemente a mostrarle la primera notación, en el cual dice y punto, 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 que simplemente es la suma de tomar mi variable respuesta, manteniendo fija i, para cada nivel del factor A, y sumando para todos los niveles del factor B y para todas las réplicas. Lo mismo pasa con las otras. Lo mismo tendríamos la media asociada a cada uno de los niveles de los factores. Y llegamos a nuestro, como digo yo, nuestro santo grial, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos descomponer la variabilidad que existe en nuestro conjunto de datos. Dirán ustedes, ¿pero cuál conjunto de datos? Todo el conjunto de datos que tenemos, o sea, toda la data que tenemos de todas las pruebas que hemos llevado que hemos realizado. ¿Cuántas son? Pues es igual a A por B por N. Este es el número de pruebas que hemos realizado, por tal motivo tendríamos esta cantidad de datos. Acá existen esos valores, y esos valores, ¿de acuerdo? Estos valores, pues todos no son iguales. Entonces, por esa razón, hay cierta variabilidad, y la voy a medir a través de la discrepancia de cada uno de estos valores con la media global acá. Esta discrepancia la elevo al cuadrado y luego la sumo. Fácilmente pueden ustedes observar que en la siguiente igualdad es una identidad, debido a que lo que hago acá es sumar y restar unos términos. ¿Qué hice? Coloqué este término, por tal motivo lo tengo que eliminar. ¿Dónde lo elimino? Ve, aquí está para eliminarlo con signo negativo. Coloqué este término, lo coloqué positivo, también tengo que eliminarlo. ¿Qué más coloqué? Coloqué este término que no figura acá, también lo tengo que eliminar.
¿Dónde se encuentra él? ¿Dónde se encuentra él? No lo que, no lo observamos, ¿de acuerdo? Y sub i j punto, no lo observamos en este momentico, no sabríamos decir dónde se encuentra ese qué. Ese valor en alguna parte debió habernos quedado, ¿de acuerdo? Este término que aparece acá lo podemos eliminar con este. Este término que aparece acá también lo podemos eliminar con otro que está por acá. No lo veo en en este momento. Y recuerde que tenía perdido este término. Aquí ya lo encontré, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ¿cuántos términos? Aquí tenemos punto trazo, entonces tenemos 1, 2 y 3. Quiere decir que uno con estos se eliminan y el otro nos queda acá con signo negativo. Luego elevo cada uno de estos términos, tomo digamos, este es mi término A, mi término B, mi término C, mi término T, y todos los elevo al cuadrado. Esa operación me da lo que se encuentra en esta última parte, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero y más el cuadrado del cuarto. Todos los otros términos se pueden demostrar que valen 0. Con esto termino esta charla. Seguiremos discutiendo un poquitico más en nuestra clase. Muchas gracias. Estamos conversando.